Buenas tardes, muchas gracias por su presencia a los señores miembros representantes de los medios de comunicación, por esta asistencia a esta rueda de prensa. Quisiera empezar indicando que, como ustedes bien conocen, en el año 90, en Brasil, en Sao Paulo, se formó lo que se llamó el Foro de Partidos y Grupos de Izquierda de América Latina, lo que se conoce más comúnmente como el Foro de Sao Paulo, y dio paso para el nacimiento y la instauración de lo que se llamó también el socialismo del siglo XXI. Posteriormente se crea la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, así es el nombre, la Asociación del ALBA, con la participación también de algunos países, promovidos básicamente por Cuba y Venezuela, con los gobernantes de la época Fidel Castro y Hugo Chávez. Han pasado ya varios años de esto, y lamentablemente esta asociación ha dado paso para que se produzca una destrucción de principios y valores, se atente contra la democracia, se atente contra los más elementales principios de propiedad privada, de derechos humanos, sobre todo en el caso de Cuba y de Venezuela. Por esa razón, en esta oportunidad, hemos querido comentarle y comunicarle al país que en el gobierno de Cynthia Viteri y de Mauricio Pozo estaremos como Ecuador saliendo del ALBA, nos estaremos retirando de esta asociación, porque esta ha dado paso a todo un proceso de empobrecimiento de los países, de interferencia en los principios de libertad, de un atentado contra los principios democráticos y la destrucción de esas economías. No queremos para el Ecuador un país destrozado como es este momento Venezuela, y queremos alejarnos lo que más podamos de ese tipo de ejemplos de la región. Por esa razón, el primer anuncio que queremos hacer es la decisión de salirnos del ALBA. Sí queremos, sin embargo, anotar la decisión de una inserción internacional del Ecuador exitosa, eficiente, soberana, de beneficio para el país, como puede ser la inserción adecuada en UNASUR, en la CELAC, los procesos de integración con otros países como la propia CAN, que nos deja todavía algún beneficio, aunque menos que en años anteriores, y la búsqueda de acuerdos comerciales, por ejemplo con Estados Unidos, el fortalecimiento del acuerdo con Europa, el Asia y la Alianza del Pacífico. Vamos en ese sentido a hacer una labor internacional intensa de inserción en estos mercados, pero como expliqué, en el caso del ALBA dejaríamos de estar siendo parte de esta organización. Y quiero terminar esta primera parte de la presentación diciéndoles que lamentablemente el ALBA también ha dado paso para terribles problemas de corrupción en los países anotados, sobre todo en Venezuela, y está insertándose nuevamente en el Ecuador en las últimas fechas, con los casos conocidos en el área petrolera y con el caso de la empresa Odebrecht. Así que quería en primer lugar darles esta información y darle paso a la doctora Viteri para los siguientes temas. Son justamente estos gobiernos denominados del socialismo del siglo XXI los que empobrecieron a sus naciones y lo plagaron de corrupción, como la Argentina de los Kirchner,
como la Venezuela de Chávez y Maduro, y como el Ecuador de la Revolución Ciudadana, el Ecuador de Rafael Correa. Este gobierno se ha caracterizado por tener en sus filas a gente corrupta y corruptora. Por eso, nosotros vamos a emplear una serie de mecanismos que llegarán a descubrir no solo los 40 ladrones, sino también a Alibaba. Aquí se empezó desde los inicios de este gobierno. ¿Recuerdan todos ustedes cuando eliminaron los informes previos de Contraloría para las contrataciones, dizque para hacer más rápida la obra pública? También se hicieron contratos por emergencia, lo que llamaron contratos complementarios, o la figura de giro específico del negocio. Total, las obras empezaron con un precio y terminaron con otro absolutamente descomunal. Ejemplo de ello, la refinería del Pacífico, 170 millones de inicio, 2.200 millones al final. ¿Y quiénes han descubierto o han alertado al país en actos de corrupción? Son organismos internacionales, son otros países. De afuera vinieron las noticias como el Panama Paper, como el caso FIFA, y ahora como el caso Odebrecht, todos señalando a este periodo 2007-2016 de este gobierno, hablando de corrupciones o de sobornos que en el caso de Odebrecht llegarían a 33.5 millones de dólares. Pero aquí el presidente de la República tiene una manera bastante peculiar de denominar a los actos de corrupción. Cuando se trató de más de 40 millones en el caso Samanes, dijo que era un error de buena fe. Cuando se trató de los 800.000 dólares prestados a un extranjero en el caso de USAC, dijo que se trataba de una pillería. Y ahora cuando se tratan de 33.5 millones de dólares, dice que es una propinita. Si esa es la propinita, queremos saber en qué monto se dieron los sobornos. Esto no es de 10 millones, esto no es de 100 millones, esto es de miles de millones de dólares. Por eso, en la Asamblea Nacional, nuestros legisladores firmarán todos el juicio político o el pedido de juicio político contra el actual vicepresidente de la República y candidato a la vicepresidencia para estas elecciones. ¿Y por qué? Puede ser una buena fuente de información. Resulta que de repente la corrupción en el sector petrolero conduce a Glass a Correa. La corrupción en las hidroeléctricas a Glass. La corrupción en la venta de frecuencias también a Glass. Y por último, ¿recuerdan a ustedes el caso de Esperanza Galván, el agua potable y la corrupción en Esmeralda? ¡Qué casualidad! Todos los caminos conducen a Glass y por lo tanto conducen al presidente de la República. Nuestra propuesta para solucionar, o no solucionar, para combatir la corrupción a partir de mayo del 2017 se basa, entre otras cosas, en 3 puntos fundamentales. Primero, las comisiones anticorrupción que se formaron durante este gobierno y que han sido perseguidas por el mismo van a tener colaboración directa con organismos internacionales para aclarar y develar los casos de corrupción que serán puestos a órdenes de la justicia. 2. Vamos a decretar una veda civil para toda empresa que esté salpicada de corrupción, tenga denuncias de corrupción o esté siendo procesada por el mismo caso, ya sea en otros países o en este. Y por último, buscaremos una legislación para que convierta al delito o a la corrupción en un delito parecido en su procedimiento al que se sigue con los delitos de lesa humanidad, no solamente aquí en el país, sino donde se escondan los corruptos. No importa si se van a Bélgica, a España, a Estados Unidos, de donde sea, esa legislación logrará que respondan ante el país
por la suerte en la que hundieron a esta nación, en pobreza, corrupción y endeudamiento. Muchísimas gracias. Vamos a espacio de preguntas. Si me permite, por favor, algo adicional que es importante añadir. Los problemas de corrupción terminan siendo un problema para la economía de los ecuatorianos. Y quiero explicar por qué. Cuando hay corrupción en el sector público, en el gobierno, la obra pública se encarece porque necesitan más tamaño de gasto para poder repartir a los corruptos. Y eso lo que hace es desviar plata que se podría utilizar en educación, en salud, en justicia o en seguridad que requieren los ciudadanos. O demanda que el Estado se endeude, que terminan pagando todos los ciudadanos, por ejemplo, vía impuestos. Entonces, si hay un impacto directo cuando hay problemas de corrupción en el bolsillo de la gente, porque los estados terminan gastando más de lo que deben y pasándole la factura de esos actos de corrupción al ciudadano vía endeudamiento futuro o vía mayores impuestos. Así que para corregir el problema del bolsillo de los ciudadanos también hay que corregir el tema de la corrupción. Así que no se crea que este es un problema entre el privado y el gobierno, no. Esto es un problema que le termina rebotando también a los ciudadanos y por esa razón, aparte que es una pérdida de valores, es que estamos encaminados a eliminar este tema del país de una o de otra manera. Uno de los sobreprecios a los que hice referencia se trataba así de la refinería de Esmeralda, que empezó con 170 millones y terminó en 2.200. Pero en la refinería del Pacífico también existen hechos que salpican de corrupción, la remoción de tierras por 1.200 millones de dólares y que serán investigados. Otro de los casos, Manduriaco, también una comisión anticorrupción dijo en cuánto empezó la obra y en cuánto terminó, en más de 100 millones de dólares que su precio inicial. Y así cualquiera gana concursos, pues, ¿no? Empiezan con una obra de 50 millones, pero en el paso del tiempo terminan con precios exorbitantes, donde la mano de la corrupción está metida. Vamos a dar paso a un espacio de preguntas. El medio que quiera tener alguna inquietud, por favor levante la mano. Muy buenas Acá yo te paso el micrófono. Yo podría decirte cuál va a ser tu pregunta. Sí. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, primero partir de su criterio, justamente con esta vinculación que se ha hecho de pareja Cordero, con el Partido Social Cristiano. Primero conocer su criterio al respecto y una aclaración también. Se ha dicho que él fue su asesor en 2006, no sé si es que nos aclararía eso. Muchísimas gracias. ¿Quién hizo esa vinculación? El presidente Correa, que ha tragado tanto lodo que ahora lo está vomitando. Agarre a quien sea, presidente Correa, lléveselos a toditititos, ahí sí, toditititos de la orejita. El Ecuador quiere saber a quién coimaron. El Ecuador quiere saber quiénes votaron. El Ecuador y las formas que se pagaron en su gobierno en la obra pública. Y le aseguro una cosa, en nuestro gobierno no habrán matrimonios de los que no se vuelven nunca, ni habrán tampoco sentencias u órdenes de prisión que se anuncian a través de los medios de comunicación para lograr la huida de los que posiblemente saben quién está detrás de los 40 ladrones. Le respondí todo lo que usted me preguntó. Todo lo que usted me preguntó, le respondí. Deje que Correa siga vomitando. Deje que siga vomitando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que después de este anuncio que usted hace de que
va a ir hasta el fondo. ¿Usted cree que el presidente Correa se quede en el país hasta el final de su mandato o usted cree que huya antes de eso? Creo que el presidente Correa es el que repite a cada momento que nos roben todo menos la esperanza. Debe referirse a la esperanza de atrapar a los corruptos, porque muchos ya están huyendo del país y otros ya anuncian su partida antes de que termine este gobierno. Ahora comprendo fácilmente la frase también del presidente Correa cuando les dijo a los ecuatorianos: déjense robar. Gracias. Pregunta es para usted. Yo he estado leyendo mucho los temas económicos de este gobierno y no menos de 300.000 millones de dólares son los utilizados por el presente gobierno en estos 10 años de ejercicio. Analistas, inclusive el analista económico Eduardo Valencia, en algún momento indicó que todos los gastos de este gobierno no pasan de 80.000 millones de dólares. Si nosotros sumamos 300.000 millones de dólares, más los 40 y pico de miles de millones de dólares, la pregunta es, economista Pozo, ¿usted sabe o intuye cuál es el faltante en este gobierno? De los 80.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares, hay una distancia inmensa, considerable de dinero que los ecuatorianos bien queremos saber dónde pueden estar. Muchas gracias. A ver, hay varios temas aquí. El uno es todo el gasto que efectúa el gobierno proviene de tres fuentes. La primera es los ingresos fiscales, sea por tributos o sea por exportaciones. Y el tercer elemento es por deuda. Ese agregado en los últimos 10 años le da a usted una cifra de aproximadamente 340.000 millones de dólares. Eso es lo que ha gastado el sector público en una última década. Ahora, si la pregunta es cuánto de eso ha sido, por ejemplo, para gastos de inversión y cuánto ha sido para gasto corriente, que es lo que se evapora, porque es gasto, por ejemplo, en excesos, en temas suntuarios, en aviones, todo lo que ya conocemos, más o menos la relación es de 2/3, 1/3. Es decir, 1/3 es gasto de patrimonio, donde puede estar incluido la obra vial, donde puede estar incluido el tema de las hidroeléctricas, y 2/3 es todo el exceso en obras que no le representan al Estado ni aumento del patrimonio ni aumento de los activos. En otras palabras, se ha desperdiciado el ingreso del país en la última década en algo que no le ha dado crecimiento económico. Es más, el crecimiento económico de los últimos 10 años es inferior al crecimiento económico de los primeros 7 años antes de este gobierno, habiendo tenido este gobierno el 85% de la plata de todos los 16 años desde la dolarización a la fecha. Es decir, si hay alguien que ha gastado mal, ha sido este gobierno. ¿En qué se ha ido? En todo lo que ya sabemos. En los excesos, en la burocracia, en los ministerios coordinadores, en los viajes, en los aviones, en los carros, en los celulares, en las fiestas, en los cantantes y en todo lo que ya sabe el país. Ese lamentablemente es el balance de la gestión fiscal del actual gobierno. De Ecuador TV, hiciste una pregunta al final, antes de que te interrumpieran, con gusto. Si puedo irte con el micrófono. Claro, él le había indicado si me podía precisar si justamente él fue su asesor durante en el 2006. No. Gracias. Con gusto. Muy buenos días, candidata a la vicepresidencia. Una pregunta para usted, doctora Silvia. ¿Qué reformas plantea el sector laboral? Esto tiene que ver con lo que se presentó hace unos minutos. Flexibilidad o rigidez de la contratación pública. Y al doctor Pozo, en cambio, le pregunto si tenemos que cumplir condiciones para salir del ALBA por ser un bloque internacional, o sea, de inmediata la salida. Diego Puente de Comercio. En relación al empleo,
Nosotros tenemos una propuesta absolutamente directa, no solamente para recuperar el empleo perdido, sino para que la gente que nunca lo tuvo pueda acceder a uno, y sin importar la edad. Y esta propuesta pasa por bajar los costos de producción en impuestos, en energía eléctrica, en tramitología. Pero también pasa por una parte muy importante. Los ecuatorianos, hombres, mujeres y jóvenes, deben tener la libertad de poder elegir cuántas horas quieren trabajar, ya sea en el campo o en las ciudades, con una condición fundamental. La hora de trabajo tiene que ser proporcional al salario legal vigente y además tiene que recibir proporcionalmente también todos los beneficios de ley, desde la seguridad social y otros. La participación del Ecuador en el ARRE es una participación de adhesión. El Ecuador se adhirió a un proceso donde participaron otros países con algunos objetivos que ya conocemos, que tenían que ver un poco en el papel pobreza, exclusión social y base de doctrinas de izquierda. Así salió realmente. Este no es el caso, por lo tanto, como es del Acta Constitutiva de Naciones Unidas o de la OEA. Ahí sí hay unos compromisos que asumió el Ecuador, como es respetar la no agresión, la no intervención en las decisiones de otros países, etc. Entonces, el Ecuador puede salirse del ALBA sin ningún problema, con una simple comunicación, y eso es lo que haremos a inicios de gobierno. Doctora, el anunciar una veda no afectará la inversión extranjera. Que vengan aquí a invertir los corruptos fuera. Aquí viene a invertir gente honesta, que es la que trabaja y produce. Hay más preguntas, damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias.